hago énfasis en un conocimiento bien definido de las Escrituras. ¿Por qué se han malinterpretado muchas cosas de las Escrituras? Por un conocimiento fuera de contexto. ¿Me doy a entender? Mala aplicación de la palabra. Tenemos otro problema, que sacan la Biblia fuera de su contexto. Tenemos otro problema, que no saben aplicar bien correctamente las herramientas. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que cuando hay una comprensión, entonces tú entiendes las cosas, entonces puede que interpretarla y aplicarla correctamente. Porque si tú no la entiendes ni la comprendes, ¿cómo la puedes interpretar? Y si no la puedes interpretar, ¿cómo la puedes aplicar? Si no la entiendes ni la puedes aplicar. ¿Está entendiendo? Entonces, se tiene que observar, se tiene que comprender, se tiene que interpretar y aplicar a nuestra vida. Porque en la comprensión conlleva es entender la información, dominar la información, aplicar la información y hacer una disciplina de ella. ¿Me doy a entender? Entonces, ¿qué pasa? Que entre observación y interpretación tenemos el término o el punto de comprensión. Amén. Sigan. Entonces el segundo viene la interpretación y el tercero la aplicación. Ok. Entonces, Continúo. La observación nos conduce a leer y releer el pasaje varias veces. Exige que observemos, veamos y destaquemos lo que en realidad se declara. párame ahí. Mi gente, óigame bien. ¿Por qué hay gente que tiene vapor, miedo, terror cuando se le habla de Apocalipsis, de Daniel, de Ezequiel, Zacarías? Cuando se le habla de esos libros proféticos. Pero si usted aplica las herramientas correctas y va bajo la dirección del Espíritu Santo, usted lo va a entender. Usted va a entender y va a sentir un alivio y un gozo, porque no hay una cosa más linda cuando usted entiende algo. Oye, entonces, ¿qué pasa aquí? Que en la observación tenemos que leer. Yo doy una línea de 10 veces. Leer un libro 10 veces. Si un libro de Isaías tiene que dividirlo, porque tiene 66 capítulos. Entonces divídalo los 66 capítulos. Entonces, por parte usted lo va releyendo y lo va desglosando poco a poco, conlleva su tiempo. No, entero, quizás ya 10 veces un año. ¿Eh? ¿Cómo? Un año 10 veces Isaías. No, ¿qué va? 10 veces, yo digo, Depende porque mientras más tú lees, más te agilizas. Y no solamente por Más leer, te agilizas. Más te agilizas. no bueno tampoco leerlo por leerlo, sino también. ¿Me entiendes? Porque cuando tú vas leyendo, más se te va quedando. Cuando tú vayas estudiándolo, ya tú tienes ya casi el libro, ya por decir el libro memorizado. Cuando ya tú lo estudias, tú vas bien. ¿Me doy a entender? 66 capítulos tiene. Entonces, va bien, por eso es importante la observación. En la observación usted va a investigar. Sigamos. La observación involucra concentración en las palabras, su arreglo lógico y su uso gramatical. Las siguientes preguntas le pueden ayudar a descubrir la verdad de un pasaje. Por ejemplo, aquí, como dije, se habla del contexto del libro. Primera pregunta. ¿Quién es el escritor? Por ejemplo, ¿quién escribió la Biblia? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo fue el que escribió la Biblia. Inspiró a los hombres. Inspirados por el Espíritu. ¿Usted ve? No, pirado. ¿Y cuál es la palabra en griego allí? ¿Griego? ¿Neuma? Es una palabra compuesta. Theoneutos. Que significa inspirada, exhalada, respirada, dada por Dios. Pero hermano, yo voy a hacer una pequeña pregunta. Ellos también van a ver la palabra que se llama pechita, yo creo que es. La tengo, la pechita. Esa Fue en arameo. Hay una palabra que dice que en Jesucristo dice que Dios mío, ¿por qué me ha abandonado? Entonces lo que quiere decir, Dios mío, para eso yo he venido. Dice una traducción del hebreo al... No, la pechita es una traducción del arameo directo. ¿Me entiendes? Hay cosas en la Biblia que sí que No, porque una cosa que mucha gente no entiende es lo siguiente. En el tiempo cuando Jesús estaba en la tierra, entre los judíos se hablaba era arameo.
no hebreo. ¿Me entiendes? Arameo. El hebreo se trataba con la Torá en la cátedra de Moisés. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que el idioma universal era el griego. El griego era el idioma como el inglés hoy en día. El inglés es el idioma universal. Después viene, digan lo que digan, viene el español. Pero si uno se pone a estudiar Que el esa chino, Biblia, que si yo, que no, el español es... en realidad el español es el primero, en realidad. Oye, mano, Pero como la superpotencia es América, y son los anglófanos, oye, mano, si uno se pone a estudiar esta Biblia, anglosajones. si Digo, uno se pone a varón, estudiar esa Biblia, en verdad, lo que viene en original, que hay mucha debilidad, en verdad, de traducción. varón, no debilidad. No, sino Sí, sí, como- perdón, hay debilidades, lógico, pero... No, Oiga, no, aquí, hay muchas debilidades, pero ustedes tienen que entender... No, pero usted tiene que entender que esta es la palabra de Dios. Es verdad, las traducciones tienen sus debilidades porque es que no es fácil traducir. Mire, yo estudio griego y el griego es más difícil que el hebreo y que otros idiomas. Y yo le voy a decir algo. Cuando tú ves que cuando tú conoces los idiomas originales o tú te adentras en ellos, ok, es verdad, hay debilidades, pero no es tan distanciado. Es casi lo mismo, pero ¿qué pasa en otras palabras? Pero los matices, hay matices que se pierden. Esa esencia, esa sustancia de los idiomas. Tú no puedes traducir una cultura a otra cultura, imposible. ¿Me entiendes? Porque, ¿qué pasa aquí? La pechita es una traducción del arameo. El arameo es un idioma en cual algunas partes del Antiguo Testamento fueron escritas. Por ejemplo, el capítulo de Daniel, capítulo 7 y capítulo 2. ¿Me entiendes? Y en arameo. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que por eso es bueno el estudio de la palabra. ¿Usted entiende? Porque mira, nosotros estudiamos, nuestra traducción dice que Dios le endureció el corazón a Faraón, pero nosotros sabemos que no es así. Ya Faraón tenía su corazón endurecido. Lo que Dios está diciendo es que aunque Faraón endurezca su corazón, Dios cumplirá su propósito. Y cae en el contexto bíblico, porque cuando tú vas al capítulo 12 de Génesis, capítulo 18, capítulo 15, donde tú, desde el 12 en adelante, donde tú ves que Dios llama a Abraham, cuando Dios llama a Abraham, aquí viene algo muy importante. Dios le dice que su descendencia iba a ser cautiva ¿dónde? En Egipto. Y Dios le dice que Dios lo iba a libertar con mano poderosa. Eso es algo que ya estaba plasmado proféticamente. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando se dice que Dios va a endurecer el corazón de Faraón, ¿cómo va a ser que Dios le endurezca el corazón a Faraón? Le dice a Moisés, dile a Faraón que te dé el pueblo, que te entregue el pueblo, y después por atrás va a decir Faraón no se lo entregue. Sí, no. Esa no es la naturaleza del Dios que yo conozco. No. Entonces, en el contexto bíblico hacemos la pregunta, ¿quién es el escritor? ¿Quién escribió el libro? ¿Por qué lo escribió? ¿Quién lo escribió? Ahora, cuando usted ve quién lo escribió, entonces vamos a caer en otro punto. Otra cosa que no hicieron algunos, los nuevos no lo ataco mucho en esto, pero ya los que tienen un tiempo, nunca hicieron un estudio biográfico de una persona. ¿Me entiendes? Hay muchos personajes cuando tú haces estudio biográfico de un personaje de la Biblia. Por ejemplo, su estatus, su vida, su nacimiento, su intelecto, su profesión, su relación con Dios, sus gustos, su carácter, su personalidad, todo eso. Entonces, ¿qué pasa? Cuando aprendemos todo eso, tenemos ya una gama de información que nos pueden ayudar a nosotros a hablar acerca de la situación o del tema de la persona. Entonces, ¿quién lo escribió? Lo importante. ¿Quién lo escribió? Segundo, ¿a quién fue dirigido el mensaje? ¿a quién fue dirigido? Por ejemplo, el libro de Apocalipsis, ¿a quién fue dirigido? A las iglesias. Entonces, ¿fue dirigido a los impíos? ¿Fue dirigido a alguien en particular allá afuera? No. Fue dirigido exclusivamente a la iglesia de Jesucristo. El libro de Apocalipsis es un libro dado por Jesucristo como fuente para la iglesia. Y es triste decirlo, que es el libro que la iglesia, hay gente que repudia ese libro.
No le gusta hablar de él. No, porque, no, que eso es miedo, que ahí hay bestia, terror, relámpagos, rayos, bosque truena, todo eso. Una bestia que sale del mar, el diablo cae del cielo, lo destronan, los demonios salen del abismo y la gente se asusta. ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? Anticristo, bestia, lago de fuego, juicio de gran trono blanco, cielo nuevo y tierra nueva. Los dos testigos. Los siete los 7 sellos, las 7 copas, las 7 trompetas, terremoto, cataclisma. Bueno, El que no se halló en Cristo, ay, fue lanzado. entonces la gente se asusta, pero la iglesia debería estar brincando en gloria porque nos enseña cómo terminamos. Amén, gloria a Dios. Ahora me quiero el Apocalipsis, yo me arrepiento otra vez. Sí. Oye. Otra vez. No, varón, eso está bien. Eso está bien. Está bien. Eso está bien, varón, por si hay algo que se vaya. Yo todos los días me arrepiento. Con ese mensaje de ayer, yo me arrepentí otra vez. Entonces, ¿a quién fue dirigido el mensaje? A la Por ejemplo, iglesia. ¿a quién fue dirigido? ¿Me entiendes? Es muy lindo. Por ejemplo, el libro de... Mateo. no, Mateo usted lo tiene muy Marco, fácil. Lucas. Ok. ¿A quién fue dirigido, por ejemplo, Hechos? Libro de los Hechos. El libro de los Hechos. ¿Quién fue el escritor del libro de los Hechos? Oh, Teófilo. Teófilo. ¿Teófilo fue el escritor? ¡Pablo! No, fue Lucas. Fue Lucas que lo escribió. ¿Cuántos años hay? El libro de los hechos. Fue Lucas. Fue Lucas. Lucas, No, pero Lucas era el médico y El médico, teólogo. sí. Pero él enviado era alumno, ¿no? De Pablo. Sí, pero era... Sí, pero yo sé que algo tiene que ver con Pablo, él fue alumno de Pablo. Aquí, claro, y viajaba, y fue con viaje. Aló, concentrémonos. Está hablando usted, está hablando aquel, está hablando, dígame, ¿cómo Era llega? griego. Y yo lo que griego. tiene Aquí. que tiene que levantar la mano. Aquí. ¿Cuál fue que dijo Marco? Que tiene que levantar la mano cuando vaya a hablar para que no salga un murmullo. ¿Verdad? Se está retransmitiendo. Exactamente. Entonces, Amén. aquí, entonces, ¿qué pasa? ¿Cuántos años hay en el libro de Hechos entre los evangelios y las cartas de Pablo? Porque ahí se conectan los evangelios y las cartas de Pablo. ¿Cuántos años aproximadamente? Como 30 años de historia de la iglesia. Ahí Lucas escribió los viajes, la historia, cómo se fundaron las iglesias locales, lo que aconteció. Sin el libro de los Hechos, fue una oscuridad total en cuanto a la historia de la iglesia. Varón, ¿cuántos años hay entre el Antiguo Testamento y el Nuevo? ¿Eh? ¿Cuántos años hay? 400 años de silencio, aproximadamente. ¿Y cuántos años hay, varón, desde Daniel hasta hoy? ¿De Daniel hasta hoy? Sí. 3000 y pico de años. Se pasó. Dejémoslo ahí. Ok. Entonces, aquí. Pero díganlo porque sé. Aquí. Porque el tiempo se me va. Mira que rápido se me va el tiempo. ¿A quién fue dirigido? ¿Quién lo escribió? ¿A quién fue dirigido? La audiencia. Ahora tenemos una audiencia a quien se le escribió. ¿Me entiendes? Por ejemplo, la ley. ¿Quién escribió la ley? Moisés. Sí. Se dice que los últimos capítulos de Deuteronomio lo escribió Josué. Josué. Sí, Porque Moisés murió. Josué fue el que Así fue que terminó. no entró a la tierra Se murió. prometida. José fue el que terminó la tarea. Sí. Ahora sabemos que se le atribuye a Moisés, no hay ningún problema con eso. Pero ahora, ¿a quién fue dirigido la ley? A los judíos. A Israel, ¿verdad? Israel, sí. Ok. Entonces, sigamos a la tercera. La tercera, ¿qué sabemos? ¿Cuándo fue? ¿Qué No. sabemos acerca de estas personas? Ok, ¿de dónde vienen esas personas? Su sociedad, ¿cómo era? Su cultura, ¿qué lenguaje hablaban? Por ejemplo, Pablo le escribe a los Corintios. Pablo le escribe a los Corintios. Era una sociedad, ¿qué? Griega. ¿Entiendes? Ellos hablaban, lógico, griego. Tenían otra manera diferente a los judíos. ¿Y qué pasa aquí? Que ellos se convirtieron del paganismo al Dios verdadero. Entonces, por eso podemos ver toda la situación caótica que acontecía allí en los Corintios.
Ahí no era cuando lo querían judaizar, que querían como... No, eso eran otros. Desorden había. Allí había de todo. Desorden, sí, desobediencia. Pero lo lindo de todo eso era que ellos, tenían el Espíritu Santo y no les faltaba ningún don. Pero eran chismosos. Había de todo allí, no simplemente el chisme. La contienda estaba. Se llevaban ante los tribunales uno con otro. Había uno que tenía la mujer de su padre. Oiga, Tú de saber. terrible. Había pleito, contienda entre ellos. Había carnalidades. Eran niños espirituales, teniendo todos los dones y teniendo el Espíritu Santo. Pero después se arrepintieron. Entonces, por eso hay que entender el grupo o la audiencia a quien se le escribió, en qué condición estaban. ¿Cuál era su condición? ¿Cuál era la problemática, su cultura? ¿Qué idioma hablaban? Es muy importante eso, mi gente, para evitar que malas interpretaciones. Sigamos, la siguiente. ¿Cuándo fue escrito el mensaje? ¿Cuándo fue escrito? ¿En qué año? Aproximadamente. Mira, hay gente que dice, por ejemplo, bueno, fue escrito en el año, entre los años, por ejemplo, 50, 40, 30 por ahí, 45, 59 antes de Cristo. Yo lo digo muy sencillo. Si usted no está seguro, diga entre 30 y 60 puntos. Porque ahí fue que se escribieron todos los libros, mayormente, entre 30 y 60. Después viene el Apocalipsis en los años 90, 95 aproximadamente. Y Génesis se escribió en 1444. Aproximadamente. ¿Me entiendes? Y el libro de Job, que es el más viejo de todos. Entonces lo importante de venir a los estudios, de estudiar. Es triste que mucha gente no le guste los estudios, no le guste estudiar. ¿Me entiendes? El hombre de Dios que no le gusta estudiar, que no le gusta leer, que se ponga a vender aguacate mejor. Y ya. Sí, porque está perdiendo su tiempo. Aquí no se puso eso, ¿no? ¿Eh? Aquí no se puso aguacate. Sí, porque se ponga a vender. Importaba los trajes. Entonces, ¿cuándo fue escrito el mensaje? ¿Cuándo? El tiempo, la fecha aproximadamente. Sigamos. ¿Cuáles eran las condiciones o circunstancias particulares que ocasionaron el mensaje? Ok, ¿qué fue lo que proporcionó que este libro fuera escrito? ¿Cuál era la situación que se estaba dando? Por ejemplo, 1 y 2 Tesalonicenses. ¿Cuál era la problemática de los tesalonicenses? Ellos pensaban que ya vivían en el día del Señor, que ya estaban bajo la gran tribulación, en la persecución, porque estaban bajo persecución, creían que ya estaban pasando por la gran tribulación. Oiga, ¿y qué pasa? Tenían una confusión en ese punto. Entonces, el hermano Pablo le escribe de que no estamos bajo en el tiempo de la gran tribulación, sino que, y le aclara, y ahí se revela que el arrebatamiento de la iglesia. ¿Están entendiendo? Que esto es muy importante. Entonces Pablo le aclara, y ellos tenían preguntas. Ellos decían, ¿qué es lo que está pasando? Los que mueren ahora en Cristo van a ser compartícipes del reino del Mesías. Sí. Ahí Pablo le escribe. Entonces las circunstancias que se dieron, por la cual estaba atravesando ese grupo, esa iglesia, que generó que el libro fuera escrito y el mensaje fuese dado. Entonces es muy importante conocer esas cosas, esas informaciones. ¿Me entiendes? No es simplemente leer por leer. Hay que saber. Investigar todo del libro. Exactamente, y de esto se trata el contexto del libro. Dice la palabra. De esto se trata el contexto del libro. Entonces, la problemática de qué índole era, de persecución, doctrinal, social, espiritual, física, mental, de qué índole era la problemática que generó que este libro fuera escrito. Por ejemplo, cuando tú vas a los Gálatas, vemos que allí lo estaban judaizando. La problemática era doctrinal. ¿Me entiendes? Por ejemplo, cuando tú vas a Colosenses también, problemática era doctrinal. Pablo tuvo que luchar mucho contra muchos grupos. ¿Me entiendes? Por ejemplo, cuando tú vas a Apocalipsis, tú ves allí un grupito llamado los Nicolaitas, los conquistadores del pueblo. Y tú te das cuenta de que había un problema. Si tú analizas bien,
Muchos de los problemas que había en la iglesia, en su mayoría, eran doctrinales. Ahora sí. Mira, la carta de Judas, la mayoría era el problema, la problemática era doctrinal. ¿Pero por qué? Porque aquí que viene el meollo del asunto. Si a ti te enseñan mal, ¿cómo tú vas a vivir? Ahora tuvo que fajarse duro, varón, porque mira a los corintios también. Porque observa, tenemos un problema desde hace antaño en las iglesias, mayormente en las iglesias pentecostales allá en Latinoamérica, donde tú ves que la mujer que si se pone unos aretes, está en diablar. Que si se pone un pantalón, está en diablar. Que si se pone una cadena, está en diablar. Pero cuando tú analizas Biblia pura y analizas el contexto y todo, tú te das cuenta que eso no tiene sentido. Que eso no tiene ningún fundamento bíblico. Claro que hay que vestirse moderadamente y como Dios manda. ¿Me entiendes? Pero no a los extremos de sacar la Biblia fuera de su contexto y formar un dogma, una doctrina, una idea preconcebida y apoyarla usando las escrituras. Entonces, ¿qué pasa? Que eso se ha metido de antaño en las congregaciones, en las iglesias, y hay unos problemas grandes todavía hasta el día de hoy. ¿Me doy a entender? Entonces, y los que no están de acuerdo son liberales. No, pero ¿qué dice las escrituras? Analicemos las escrituras. Por eso es importante conocer el contexto del libro, el contexto bíblico, el contexto cultural, cómo la cultura se manejaba, cómo la gente vivía en ese tiempo, cómo era la vestimenta, el vestuario, todas esas cosas importantes para evitarnos muchos problemas que se han generado durante años en las congregaciones locales, lo cual yo llamo virus, que afectan la fe del creyente. ¿Están entendiendo esto? Sigamos. Ok, dice aquí, ¿cuál es el mensaje central del libro o pasaje? Páreme ahí. Por ejemplo, cuando ya usted tiene toda esta información, llega un punto donde usted tiene que sacar una conclusión. Vean acá, ¿cuál es el mensaje central? Porque cuando usted tiene el mensaje central, ya usted tiene la clave, ¿no? ¿Cuál es el mensaje central? ¿Me entiende? Mensaje central del libro. Por ejemplo, el mensaje central de Mateo. De Mateo, a la audiencia de... Mensaje central. El ministerio de Jesús. Cristo Rey. Sencillo. Presentar a Cristo como Cristo el Rey. El Mesías. Cristo el Rey y el Mesías. ¿Me entiendes? El mensaje central. Cuando usted tiene el mensaje central, ya tiene, vamos a decir así, por así decirlo, la columna vertebral. ¿Me entiendes? Y puede ver sistemáticamente toda la estructura del libro. El mensaje central, mi gente, es muy importante. Por eso cuando estudiamos hermenéutica o principio de interpretación, hablamos que cuando el autor te repite mucho un término o una frase, te está aludiendo al mensaje que él en realidad ha centralizado y ha concretizado y ha estructurado en el libro. que lo repite muchas veces. Amén. Amén. Entonces, el mensaje central es muy importante. Sigamos. ¿Qué está diciendo en general el escritor? Claro, porque después que ya tú tienes el mensaje central, ya tú entiendes qué es lo que él está diciendo. ¿Me doy a entender? ¿Qué es lo que él está diciendo? Pero no, lamentablemente, se coge una parte de las escrituras y no se explica bien las cosas, no se aclaran y la gente queda con muchas preguntas. O si no, el predicador está diciendo una cosa totalmente fuera del contexto bíblico. Oiga bien, pues repito, no hay nada de malo que el escritor coja una porción de las escrituras y la explique, y basado en la explicación del contexto, entonces va desarrollando y va aclarando, dando iluminación al Espíritu Santo a la audiencia a través del predicador o el pastor o el líder que vaya a predicar. Entonces, y así vaya, ¿cómo le digo? ¿Cómo dice la palabra? Desarrollando. No, ayudando a la gente en su necesidad a través de ese mensaje. ¿Me voy a entender? Edificando. ¿Me entiendes? Porque la palabra de Dios obra a través de su palabra de una manera múltiple.
¿Me entiendes? Pero es un solo mensaje. Amén. Entonces sigamos. ¿Qué está diciendo específicamente? Ese. Y lea el pasaje y observe lo que dice. Ok, eso es observación. Sigamos en la interpretación. La interpretación del mensaje escrito nos involucra en el proceso de determinar el significado que quiso dar el escritor con lo dicho o lo escrito. Aquí viene la conclusión. Vamos a decirlo así, usted va a concluir. Usted va a sacar ya la conclusión de, en realidad, qué fue lo que él dijo. Para poder interpretar bien, ¿o no? Cuando usted, oiga bien, la interpretación, hermano, esto es un poquito delicado, por así decirlo. ¿Por qué? Porque en la interpretación, usted tiene que, como dije, contextualizar el mensaje y adaptar el mensaje a este tiempo, a esta época. Y el Espíritu Santo, claro, lo necesitamos más que nunca, va a suplir la necesidad de cada persona. Por eso es muy importante conocer toda esta información. Porque mucha gente dice, bueno, yo abro mi boca y Dios la llena. Eso no trabaja así. ¿Cómo tú puedes interpretar algo si tú no lo entiendes? Te lo va a llenar así, pero Ya estoy bien. tendría que meter la palabra. Amén. Entonces sigamos. El escritor tenía un pensamiento, una idea o un concepto en su mente Oh. por medio de la escritura. Por medio de la escritura procuró comunicar el mensaje a quienes leerían lo escrito por él. Las palabras son los vehículos que llevan la idea de la mente del escritor a la del lector. Esa idea, precisamente, el mensaje, es lo que el lector debe tratar de comprender. Cualquier mensaje escrito ha de ser interpretado correctamente para ser comprendido. La interpretación es el proceso de determinar con exactitud lo que quiere decir un escritor con lo que escribe. ¿Qué es la interpretación? Lo que sea. Léalo de nuevo, léalo. La interpretación es. El proceso de El determinar proceso, ya, léalo. con exactitud lo que quiere decir un escritor con lo que escribe. La interpretación es el proceso de determinar con exactitud lo que quiere decir un escritor con lo que escribe. Eso es interpretación. Sigamos. Estos dos pasos, observación e interpretación, nos conducen a llevar a cabo la primera tarea: descubrir el mensaje que se propuso transmitir el escritor a los lectores originales. Párame ahí. Una cosa, con toda esa pregunta que hicimos, oiga, el propósito de todo esto, entender, oiga esto, entender el mensaje como los lectores originales lo entendieron, que esa es la clave de esto. Hay que ponerse del lado de ellos y recibir el mensaje. Por eso es que nosotros decimos que la Biblia es su propio intérprete. Amén. La Biblia es su propio intérprete. Nosotros no podemos ni añadirle ni quitarle. Simplemente nosotros lo que tenemos que ir a estudiarla, escudriñar y dejar que el Espíritu Santo nos ayude. Pero nosotros tenemos herramientas que podemos usar. Entonces, todo esto nos debe llevar a nosotros a entender el mensaje como ellos lo entendieron. Y como ellos lo entendieron, para poder contextualizarlo con más exactitud. Sigamos. Ok, aquí quedé. Los lectores originales. Pero el proceso no termina allí. Dios habla en las Escrituras no solo para los lectores originales, a quienes se dirigió primordialmente el mensaje, sino también a nosotros. En 2 de Timoteo 3, 16 al 17 se nos hace saber que existe un uso extendido para todas las Escrituras, para que el hombre de Dios de todos los tiempos pueda crecer y madurar espiritualmente. Por tanto, la meta de todo estudio bíblico consiste en oír los principios generales que Dios nos ha revelado y aplicarlos a nuestro contexto particular de circunstancias de la vida. En otra palabra, observación, comprensión, interpretación y aplicación. ¿Está entendiendo esto? Amén. Que no, oiga bien,
hay un ejercicio que cuando haya más personas yo le voy a decir que lo vamos a hacer. Porque yo quiero que usted coja un libro y vamos a practicar con un libro. Vamos a hacerle toda esa pregunta porque vamos a estudiar el contexto de un libro. Vamos a hacerle toda esa pregunta a un libro de la Biblia y vamos a estudiar un libro de la Biblia para que usted vea cómo usted se va a enriquecer de la palabra. En el conocimiento de la palabra, cómo usted se va a enriquecer en el conocimiento de la palabra y la bendición que usted va a recibir. Porque es lindo conocer las escrituras, créamelo. Es hermoso cuando usted conoce las escrituras. Es bello cuando usted sabe cómo se manejan las cosas. Amén. Entonces, sigamos. Descubrimos lo que Dios nos está diciendo en su palabra a través de la aplicación de la verdad a nuestras vidas y necesidades. En la aplicación de las escrituras debemos buscar los mandamientos directos que declaran principios generales, espirituales, que deben obedecer todos los creyentes. Oye eso, oiga esto. Principios generales. Esos mandamientos. ¿Sabe lo que es un mandamiento general? ¿Quién sabe lo que es un mandamiento general? La ley Que es moral. para todos. La ley moral. ¿Y qué conlleva la ley moral? Porque No matará, no No codiciará los bienes de tu vivir en santidad. Los pecados sexuales. Vivir en santidad. Vivir en santidad. Vivir en santidad. Pero hay mucha... Vivir en santidad, claro, pero vivir en santidad. Amar a Dios y amar a ¿Me prójimo. entiendes? Vivir en santidad. Amar a Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Ahí se cumple la ley y los profetas. Entonces, ¿qué pasa aquí? Esa es la ley moral, la que no cambia y es general. Es para todos los creyentes. Todos los creyentes deben obedecerla. Amén, gloria a Dios. Por ejemplo, tenemos la ley de los rituales. Sí, Que Israel lo hacía antes, ya nosotros no tenemos que hacerlo. Amén. la fiesta, muchas cosas. No, Matándolo, hay otra cosa. Eso todavía está allá, sí. Hay una cosa que lamentablemente, No, prohibido, no, eso yo sé, lamentablemente yo sé, mira, las fiestas son del Señor. Son de Señor, sí, sí. Y hay iglesias que sí lo aceptan y yo no tengo problema con eso porque la fiesta, mucha gente dice, no, porque hay que ser judío. No, espérate un momento. Porque nosotros celebramos una fiesta, la Pascua. ¿O no? Claro. Entonces, ¿a quién fue que Dios primero le dio la Pascua? Entonces la gente se equivoca y habla muchas cosas que no son. Entonces aquí viene algo muy importante. Y es que los mandamientos generales conllevan la ley moral. Está la ley moral, la ley de los rituales, la ley civil que Dios se la dio a Israel. Eso es de Israel, eso no es para nosotros. Ahora, la ley moral es para tanto para los creyentes como para todo el mundo. Porque la ley moral es un mandato general. ¿Me entiendes? Por ejemplo, un mandato general, todas las personas tienen que arrepentirse. Amén. Todo el mundo tiene que arrepentirse. Judío, chino, blanco, negro, amarillo, azul. Todo el mundo tiene que arrepentirse. Y en todos los tiempos. Y en todos los tiempos tienen que arrepentirse. Si no se arrepienten, van para el infierno en vivo y en directo. La Biblia dice, Jesús dijo en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Jesucristo dijo, seguro le digo que si no se arrepienten, todos perecerán de igual manera. Todos. Lo dice Jesús. Como el colega mío. No, tú me dices que me voy al infierno. No soy yo estoy repitiendo lo que Jesús dijo. Amén, gloria. Jesús dijo que si no se arrepienten, todos se van a perder. Perecerán. Entonces ahí digo, pero ¿y tú lo crees? Claro que lo creo. Amén. Pero fue Jesús que lo dijo. Entonces, ¿tú me entiendes? Y ahí que está la problemática con mucha gente. Por eso es que uno tiene que conocer las escrituras, porque cuando Jesús dijo, ya hasta el diablo tiene que callarse. Amén, gloria. Y tú ves que así, pero ya, en la autoridad, Jesús dijo. Fue Jesús que dijo. fue Jesús que dijo. Amén. Cuando tú hablas con un musulmán y tú dices, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. No, pues fue Jesús que lo dijo. Ya. Es la palabra. Por eso cuando tú... No, espera. Fue Jesús que lo dijo. Amén, Por gloria. ejemplo, ayer me lo llamó el muchacho, el testigo de Jehová, el vecino de Santa Rosa. Bueno, él está en Colombia. Y yo le mandé un versículo. Allá en Colombia me llamó a las 7 de la mañana. Allá. Y me dice, ¿qué es lo que dice ahí? Que Jesús habla del Padre. Y yo dije, pero ¿qué sigue diciendo más para adelante? Jesús dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Qué está diciendo Jesús ahí? Que el Padre y yo somos los mismos, somos iguales.
Ellos dicen que Jesús no. es la imagen visible del Dios invisible. Eso es, y ya. Entonces, aquí. Entonces, cuando tú conoces las escrituras y las sabes manejar, oye, es que la palabra de Dios es la ley perfecta. Es la máxima autoridad. No porque hasta el día, al diablo hay que someterlo, porque el diablo no se sujeta, al diablo hay que someterlo. Amén. Satanás es rebelde y hay que someterlo. Sí. Sí, no, Sí, porque sí. Satanás es rebelde, Satanás no quiere, no hay que someterlo, punto. ¿Me entiendes? Jesús dijo ya. Jesús dijo. Jesús dijo. No porque fue Jesús que lo dijo. Cuando tú dices que fue Jesús que lo dijo, ahí se frenan las aguas, ahí se frena todo el mundo, ahí todo el mundo se tranca y todo el mundo se calla. No porque fue Jesús. ¿Sabes qué? ¿Y tú lo crees? Jesús fue que lo dijo. Amén, gloria a Dios. Y ya. Jesús lo dijo. ¿Me entiendes? Por eso es importante conocer las escrituras. ¿Me entiendes? No, que el infierno no existe, pero Jesús habló del infierno. Amén. Donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para repetir. Jesús lo dijo. Jesús habló de él. Todavía me toca ese tema a mí de visión. Tú vas a ver que no ves de eso. Fue Jesús que habló de eso. Fue Jesús que y sacó a la luz misterio que habían oculto. ¿Me entiendes? Del mundo, del inframundo y del mundo espiritual. Entonces, cuando sí, no, porque Jesús dijo. El Amén. diablo tiene que. Diga. Amén, gloria a Dios. Sigamos. Hemos de buscar también las promesas hechas por Dios y las condiciones que se deben crear para recibir esas promesas. Y hemos de buscar ejemplos positivos o negativos que puedan actuar como guía para nosotros. En ocasiones los requisitos de Dios son declarados explícitamente, mientras que en otras toman la forma de principios que deben relacionarse con nuestras circunstancias. Algunos pasajes bíblicos identifican actitudes y comportamientos pecaminosos. Hemos de preguntarnos cómo se aplican estos pasajes a nuestra vida. Si revelan faltas indignas evidentes en nuestra vida, entonces debemos eliminarlas inmediatamente. Hemos de descubrir si acaso estamos descuidando lo que debíamos hacer. La aplicación de la verdad bíblica a nuestra vida nos conduce a relacionarla con nuestras situaciones presentes de la vida. Porque si usted vive en la verdad de Dios, dígame. El que vive en la verdad de Dios, vive en la máxima autoridad. Vive bajo la autoridad máxima, bajo la perfecta y en la perfecta voluntad de Dios. Porque la ley de Dios es perfecta. Amén. ¿Me entiendes? Porque hay gente que quiere escuchar una voz. Camina en mi ley. No es. Por aquí es. Eso No, es así, eso no funciona así. Pastor tan chistoso. no, es así. Hay gente que piensa que tiene que escuchar una voz. Sí, Entonces sí, tú sí. vas a estar en la perfecta. No, es que tú obedezcas. Amén, gloria Cuando a tú Dios. obedeces la palabra, la aprendes y bajo la iluminación del Espíritu Santo, tú lo obedeces, tú andas en la ley perfecta y en la autoridad máxima que Dios te ha dado Amén. en Cristo Jesús. ¿Tú no oyes? Por eso cuando Pablo caminaba, donde él llegaba, había una revolución, porque el hombre estaba revestido de la autoridad de Dios. Gloria. ¿Me debe entender? No, que yo quiero ser lleno del Espíritu Santo, pero ¿cómo tú puedes ser lleno del Espíritu Santo si tú no oras, no ayunas, no obedeces? Tiene que pagar un precio, mi hermano. Dime. Hay que pagar un precio. ¿Me entiendes? 3 de la mañana, rodilla. Levántate. ¿Me entiendes? Sí, pero hay que obedecer. No simplemente, No, no es simplemente completo. orar, hay que obedecer. No, completo. Hay que obedecer palabras, que esa es la clave más importante. Porque hay mucha gente que ora No obedece. y no obedece. No hay que Yo he estado en culto donde hay gente llorando, hermano, llorando. Y salió y se está fumando un tabaco. Sí, el arrepentimiento no cuando tú llores, cuando tú cambias. Uno llora muchas veces, no cambia, no te arrepientes. Tiene que haber obediencia, que es la clave del éxito. La clave del éxito en el cristianismo es la obediencia a la palabra de Dios. Amén. Punto. ¿Me entiende? Por eso, ahí usted anda en autoridad, ahí usted anda en poder, usted anda en dominio, usted anda en control. ¿Qué dice la Biblia? Sujetado, bueno, y se sometió, pero en realidad el término es sujetado pues a Dios. Resistir al diablo y él huirá de vosotros. Amén. Pero primero hay que sujetarse a Dios la carrera, en obediencia. Amén.
Amén. Primero hay que sujetarse a Dios en obediencia. Obedecía a papá. ¿Cómo tú puedes ser guerra espiritual si tú no conoces la Biblia? ¿Cómo tú puedes orar si tú no conoces la Biblia? ¿Cómo tú puedes ayunar si tú no conoces la Biblia? ¿Cómo tú puedes enfrentar los embates de la vida si tú no conoces la Biblia? No sabes cómo aplicarla. Tú tienes problemas. De todas las armas que hay para el cristiano, la única arma La palabra de Dios. de guerra, de contraataque es la palabra. Amén. La palabra. Si eres hijo de Dios, convierte esta piedra en pan. No solo Escrito de pan está. vivirá el hombre. Escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Oye, el diablo usó la palabra y Jesucristo también usó la palabra. Amén. Oye, Escrito está. escrito está. Eso era, él decía escrito está y Jesús decía escrito está también. Pero ¿cómo la usaba el diablo y cómo la usaba Jesús? El maestro del engaño con el maestro de la verdad se enfrentaron y el maestro del engaño cayó. Amén. Porque es que la verdad no depende de otra, la verdad depende de sí misma. ¿Me entiendes? La mentira depende de otra mentira y se va, un abismo llama a otro abismo. Y se va envolviendo. Cuando tú vienes a ver, tiene un enredo, oye, Está ahorcado en la mano. ¿me entiendes? Por eso es que cuando tú andas en la verdad, el diablo te puede tirar lo que te tire y no puede. Por eso es importante conocer las escrituras, conocer la palabra de Dios. Sigamos. Aplicación. Hicieron un círculo. Aplicación. Sí, ok. Cierre en círculo en la letra que corresponde. ¿Cuántos pasos se debe dar en el estudio bíblico inductivo? ¿Cuántos pasos? 4. Aquí dice 3, pero son 4. Son 4. ¿Cuáles son los 4? Observación. Espera. Observación, comprensión, interpretación. y Y aplicación. aplicación. Y usted sabe ya lo que eso significa, los términos, ¿verdad? Cuando se habla de observación, se habla de requete leer, No de 10 leer, de veces. Concentrarse. 10 veces. concentrarse, investigar, analizar, escudriñar, hacer preguntas. En otras palabras, estudiar el contexto bíblico. El contexto del libro, perdón. El contexto del libro. Y cuando se habla de comprensión, entonces viene el entendimiento. Un conocimiento bien definido. El evangelio, muchos dicen, ¿de qué religión tú eres? Yo le digo, de ninguna. De Cristo Jesús. Yo no tengo religión. Yo tengo una relación con Dios por medio de Jesucristo, basado en la palabra, en la guía del Espíritu Santo, basado en la palabra. Amén. Yo no creo en Gloria a religión. Dios. La religión la inventó el diablo. Todas las religiones son del diablo. Esto es fuerte para los que me están viendo. ¿Me están viendo? Comunión. ¿Me están viendo? Todas las religiones la inventó el diablo. Sí, la religión la inventó el diablo. Oiga, Jesucristo no vino enseñando una religión. Jesucristo vino a restaurar la relación que se cayó, que se rompió, cuando nos desconectamos por medio de Adán y Eva del Padre, que nos sacaron del Edén. Entonces Jesucristo vino a restaurar eso. No enseñando una religión. ¿Me entiendes? Porque una religión la religión de entender que tú puedes llegar a Dios por tu propia fuerza. Dios ya Dios estableció su propio método, su propia línea, su propia calle, su propio camino. Amén. ¿Me entiendes? Usted no necesita ayudar a Dios. ¿Me voy a entender? Entonces, las religiones también confunden a la gente. Mira, el mundo está lleno de religión. ¿Por qué? Para desviar al hombre. Ahí está el falso cristianismo, el catolicismo. ¿Verdad? Yo sé que hay gente que ya se pusieron molestos de que yo dije que el catolicismo es falso, sí. Es falso. Porque Dios manda que no adoremos ninguna imagen. Y eso es lo primero que yo hago. ¿Por qué yo tengo que tener un papa? Di que la cabeza de la iglesia, ¿qué pasó ahí? Vámonos al Islam. De la cabeza de ellos. El Islam dice que Jesucristo ni murió ni resucitó. Yo le dije a un musulmán, entonces tú estás diciendo que todo el cristianismo basado en las escrituras, en la persona de Cristo, es mentira. Porque el fundamento de todo el cristianismo es la muerte y resurrección de Cristo. Se cayó y se fue. Amén. ¿Entiendes? Entonces, ¿qué pasa? Fíjate que todas esas religiones es para confundir al hombre. Jesucristo no vino a confundir, Jesucristo vino a aclarar las cosas. Entonces, tenemos que observar, entender y
interpretar, donde llegamos qué fue en realidad lo que se dijo, y aplicar para que nuestras vidas estén en alineamiento con la palabra y nuestra relación con Dios. Sigamos. ¿Cuál de las siguientes acciones no está envuelta en la observación? Sí. La C. Discutir. Discutir. No se puede discutir, gente. Mi gente, oiga, no se puede estar discutiendo con gente. Amén. Si la persona no quiere aceptar, déjelo. Simplemente dé el mensaje y ya. Amén. Porque hay gente que se ponen a discutir, hermano, una cosa es tener un diálogo sanamente Ya. como persona madura, y como se sentaron dos creyentes de diferentes creencias. Por ejemplo, un imán del Islam y un cristiano de alto conocimiento se sentaron y tuvieron una conversación muy linda, una conversación muy adulta, una conversación muy sana, muy edificante, a tal grado que ese musulmán dijo: es tiempo de que nosotros los musulmanes paremos con decir que Jesucristo no murió. Oiga lo que dijo ese imán. Entonces, son cosas que cuando las personas son adultas y conocen, por eso es que yo digo, cuando tú estás claro en lo que tú crees, tú te puedes sentar con quien sea a hablar. Cuando tú no tienes un fundamento sólido, la gente siempre va a estar nervioso. ¿Con qué me va a venir? ¿Con qué va a salir? No. Por eso es importante escudriñar las escrituras, conocer libros, mi gente. La problemática de muchos cristianos es que no conocen el libro. ¿Me entiendes? Conozca el libro. Sigamos. El propósito de la observación de un texto bíblico consiste en Descubrir lo que dice el lector. descubrir lo que... ¿Qué? ¿Qué dice quién? El escritor. Escritor. El escritor. Deuteronomio. Deutero. La segunda ley. O la ley segunda. Es un resumen de toda la ley, ¿eh? La C. No funciona. Número 10. El propósito de la interpretación consiste en... Determinar qué quiso decir el escritor con lo que escribió. ¿Qué quiso decir? El propósito de la aplicación consiste en... Descubrir Lo que Dios nos está diciendo. Vamos, dígalo. Descubrir lo que Dios nos está diciendo en las escrituras. Ok. Aquí hay un ejercicio. Aquí hay un ejercicio. Oiga esto. Asignación opcional. Esto es opcional, pero yo quiero hacerlo junto con ustedes y dárselo como tarea. Ustedes toda esa pregunta que hicimos aquí en observación. Toda esa pregunta. Debemos buscar un libro. Nosotros estudiamos el libro de Habacuc. Y, mi gente, hay una cosa que se llama perseverancia. Continuidad. Hay gente que lee una cosa y lo dejan de leer. Yo no. Yo lo sigo leyendo, lo sigo investigando. Y con el paso tú vas aumentando tu conocimiento. La problemática de muchos de nosotros es que no tenemos una perseverancia. No perseveramos. Leemos algo y ya. ¿Cuál es tu libro favorito? Usted dirá, pero ¿cómo usted sabe tanto del libro de escatología, de apocalipsis, esa cosa? ¿Usted cree que yo lo aprendí de la noche a la mañana? No, fue parte por parte. Yo fui leyendo estudiando bloque por bloque.
¿Usted cree? ¿Cómo uno puede saber tanto de la Biblia si no lee, si no estudia, si no investiga? Diga. Eso no viene de la noche a la mañana, eso viene en un proceso de años, de tiempo, perseverancia, estudio, escudriñando, investigando, analizando. Viviéndolo. ¿Me entiendes? Eso no viene de la noche a la mañana. Por ejemplo, el Antiguo Testamento, los libros históricos, los libros poéticos, los profetas mayores, los profetas menores. ¿A quién le escribió Ezequiel? ¿Qué significan todas esas visiones? Cuando estudiamos la palabra a profundidad, muchos van a dejar de estar diciendo que los ángeles descendieron y tuvieron una relación sexual con las mujeres y salieron gigantes. Oye, qué cosa. Una relación sexual tuvieron los ángeles que cayeron y de allí salieron los gigantes. Es una teoría que anda por ahí con mucha fuerza. Yo he oído eso. Y no son cualquier ministro que lo dice, son muchos ministros ministros grandes dicen eso. Que de ahí descienden los gigantes. Que los ángeles descendieron, vieron las mujeres de los hijos de los hombres, imagínate. Y tuvieron relaciones sexuales y de allí salieron los gigantes. Bueno, yo leí unos estudios que daba una religión y decía, y los hijos de Dios, no decía ángeles, decía los hijos de Dios, miraban las mujeres como que eran muy bonitas y cosas, y como que la codiciaban. Pero no decía que eran los ángeles. No, pero es que el término hijo de Dios, aquí, póngame atención, el término hijo de Dios, según algunos escritores, se le adjudicaba y se le aplicaba solamente en ese entonces a los ángeles. Pero a Israel se le llama a los hijos de Dios también. Lo que pasa es que sacan la Biblia fuera de su contexto. Hay otros que creen, y te estoy hablando de eminencia en el cristianismo, hay otros que creen que hubo una creación preadámica. Entonces Jesús es el segundo Adán, entonces ¿quién fue el primero? ¿Quién lo hizo? El primero, ¿verdad? Así dice la Biblia. De que pudiera ser lo que pudiera ser después de ese tiempo, no tiene que basarse en lo que está en la palabra. No Pero ahí es que viene el punto, cómo ellos están usando las escrituras. Por eso es importante estudiar las escrituras. ¿Cómo el diablo usó las escrituras contra Jesús? ¿Y cómo ellos la están usando? Entonces, por eso es que yo digo, mi gente, si se pone atención a los estudios que estamos dando aquí, en el estudio de principio de interpretación, usted había sacado mucho provecho y había practicado eso, usted había estado muy lejos hoy en día. Créamelo, muy lejos. Lo que pasa es que la gente no tiene una disciplina, hay que hacer una disciplina. Mi gente, aprendamos de los japoneses. De esa cultura eso me fascina, la disciplina que tienen ellos. Me fascina esa área de la vida de los japoneses, la disciplina. Tú puedes tener el don, el llamado, pero si tú no eres disciplinado, tu vida será una ruina. Entonces, el ejercicio 12 lo vamos a hacer, le voy a dejar tarea. Vamos a coger un libro, el viernes vamos a hablar sobre eso. Lo voy a dejar en planificación de encuentro para aprender. Ahí lo voy a dejar. Pero vamos a hacer ese trabajo para que usted se vaya adaptando al estudio profundo. Porque usted toma el libro y cuando llega a la casa quizás se le olvida, no estudia, no hace nada. Entonces dígame. Yo no voy con esa. El tiempo ya. Y le vamos a hacer revisión a eso. Porque dígame. Amén. Amén. Entonces, Dios bendiga a los que nos están sintonizando, a los que nos están viendo. Que Dios se le bendiga, que Dios se le guarde y Dios se le proteja. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.